Muy bien. Como se recuerdan, en la clase anterior habíamos estado platicando sobre el Archivo General de Protocolos. Habíamos visto que el Archivo General de Protocolos es una dependencia del organismo judicial y le corresponde registrar los mandatos, conservar los expedientes de jurisdicción voluntaria, los testimonios especiales de las escrituras públicas que emitan los licenciados y los protocolos, los notarios, perdón, y los protocolos que se depositen en dicho archivo. Se recuerdan que vemos los diferentes depósitos de protocolo. Lo único que no se hace en el archivo de protocolos es cuando el notario va a salir del país por menos de un año. Y ahí en todos los demás casos se debe de hacer el depósito en el archivo general de protocolos. Vimos de que va a ser dirigido por un notario colegiado activo y hábil para el ejercicio de la profesión, que tiene que tener por lo menos 5 años de Ya ejercicio. ves, doctor. Sí, Lleva el título de director del Archivo General de Protocolos y va a ser nombrado por la presidencia del organismo, ¿verdad? Para la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Estamos bien? Veíamos nosotros que yo les decía en la clase anterior de que en esta clase vamos a ver las atribuciones. ¿Qué es una atribución? Bueno, una atribución es una obligación, es lo que el funcionario debe hacer, ¿verdad? En este caso, el director del Archivo General de Protocolos es el funcionario público en cuestión. Si nosotros viéramos esto desde el punto de vista del derecho administrativo, esta es la competencia del director del Archivo General de Protocolos, es lo que la ley le obliga a hacer. ¿Verdad? Regularmente, cuando una ley crea, bueno, normalmente, digamos, las instituciones jurídicas o las instituciones públicas solo pueden ser creados por medio de una ley. ¿Verdad? Por ejemplo, el RENAP, ¿verdad? Fue creado por la ley del Registro Nacional de las Personas. Entonces, por medio de esa ley se le dio vida al RENAP. ¿Estamos bien? Entonces, cuando una ley le da vida a una institución pública, obviamente esa institución pública va a tener que ser dirigida por una persona particular. En este caso, esta persona particular es el director del Archivo General de Protocolos, que es quien dirige el Archivo General de Protocolos. Entonces, esta ley, cuando crea tanto eh, la institución como el funcionario en sí, le crea también su competencia. O sea, la competencia es lo que la ley establece que debe hacer. La competencia se establece tanto por facultades como atribuciones, pero en este caso, ustedes se dan cuenta, le da puras atribuciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son las obligaciones del director del Archivo General de Protocolos? Entonces regresemos a la presentación. Estas las van a encontrar ustedes en el artículo 81, ¿verdad? Yo se las voy a ir explicando cada una acá. Primero, extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo. Y luego le agrega el numeral primero que basta con la solicitud verbal que haga el interesado. O sea que de todos los documentos que hay en el archivo, o sea, testimonios especiales, protocolos depositados, etcétera. Entonces, el director del Archivo General de Protocolos puede extender testimonio de esos instrumentos. ¿Estamos bien? Segundo. Bueno, eso le damos el artículo 81. Artículo 81. El director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes. Numeral primero. Extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal de la parte interesada. Fíjense que yo una vez cuando yo todavía no me había graduado, me hablaron para hacer un documento y un mi amigo, pues yo le pedí favor y él me hizo favor de autorizarlo, ¿verdad? Pero, o sea, él me hizo favor de autorizarlo, ¿verdad? Pero él
quien hizo el contrato fui yo, ¿verdad? Y quien recibió el pago fui yo. Sí. Bueno, la cosa es de que extendimos el testimonio y todo, terminó perfecto, ¿verdad? Le di a mi amigo hasta ahí para que se tomara una su agua. Y, y luego, años después, pero años, le estoy hablando, 3, 4 años después, yo ya estaba graduado, tercero, me llaman. Mire, fíjese que se acuerda que usted me autorizó una escritura. Y yo, Dios mío, ¿de dónde? Ah? Y al final, cuando me dijo, mire, es que es una escritura, que porque yo soy familiar de tal persona, te recordé quién era el que me la había recomendado. Le digo, no, mire, es que se baja, bueno, pues, ¿y qué necesitas? Que necesitamos una copia. Ah, necesitamos un testimonio. Entonces yo empiezo a llamar a mi amigo para que me hiciera el testimonio y no me contestaba, ¿verdad? Llamaba a la casa de los papás y nada, o sea, no estaba nadie. Y resulta que él estaba enfermo, hospitalizado, creo que estuvo. Y, y total, pero a mí me urgía. Entonces, al final, ¿qué hice? ¿Verdad? Con la fecha de la escritura, la fui a buscar al Archivo General de Protocolos y les pedí que me extendieran un mismo, ¿verdad? Entonces, en base al documento que ellos tienen acá, me pueden extender el director del Archivo General testimonio. Segunda atribución, viene segunda obligación. Practicar la inspección de protocolos de los notarios que residen en la capital y en los municipios del departamento de Guatemala. Miren, en la ciudad capital y en todo el departamento de Guatemala le corresponde al director del Archivo General de Protocolos realizar la revisión. Vamos a ver más adelante en la revisión que la ley establece que en los departamentos quien lo debe hacer es el juez de primera instancia. Pero el problema en los departamentos era que el juez no lo hacía, ¿verdad, jóvenes? El juez de primera instancia simplemente no lo hacía porque tenía obligaciones judiciales que cumplir. Regularmente estaban bien cargados ellos también de trabajo. Entonces, ahora lo que se viene haciendo ya desde hace unos años es que el Archivo General de Protocolos está abriendo delegaciones, o yo creo que ya para la fecha creo que hay delegaciones ya en todas las cabeceras departamentales. Y entonces ya cada sede, digamos, del Archivo General de Protocolos se encarga de la, la inspección del Archivo General, o sea, la inspección de protocolos a los protocolos de ese departamento. Yo me recuerdo que precisamente mi primer revisión de protocolos, la primerita que me la hicieron en Escuintla y me la hizo ya la sede, ¿verdad? Porque acababan de abrir la sede, ¿verdad? Entonces, digamos, yo les cuento así rapidito, para cuando yo me gradué, jóvenes habían notarios que tenían 30 años de no mandar un testimonio especial al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Porque como no había control, simplemente no lo mandaban. Pero, digamos, más o menos cuando yo me gradué, el Archivo General de Protocolos empezaba como que a tomar las primeras acciones para eso. Un par de años antes, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mis prácticas, yo llegué con un licenciado y bueno, había cola, ¿verdad? Entre los clientes de él y los pasantes, ¿verdad? Porque él era uno de los asesores del bufete. Y entonces él se estaba quejando conmigo, que tenía demasiado trabajo y que tenía un montón de cosas que hacer y que todavía nos tenía que atender a nosotros y que no sé qué. Mira, me dijo, si ahí tengo todos esos protocolos, me dijo, como 30 años que no he mandado testimonios y los tengo que mandar, me dijo, porque dieron una amnistía. Ah, una amnistía, ¿qué quiere decir? Que estaban exonerando de multa. En ese tiempo la multa era de 2 quetzales. Ahora la multa es de 25 quetzales. Entonces estaban exonerando de todas las multas por los testimonios atrasados. Entonces, digamos, en el caso de ese leak que les digo, era un montón de dinero, jóvenes, porque eran más de 30 años de escrituras atrasadas y tenía un montón de escrituras cada año, o sea, sí que calculaba bastante el licenciado. Entonces, al final, ya en ese tiempo, ya les estaban dando, o sea, ya les estaban poniendo presión para que actualizaran sus protocolos, ¿verdad? Y, y también
las amnistías, ¿verdad? Para que, como para motivarlos, ¿verdad? Que les iban a exonerar un montón de dinero en timbres fiscales y en timbres notariales, no en timbres, sino que en multas, perdón. Entonces, imagínense ustedes que alguien que tenía 2 quetzales por cada testimonio atrasado, pónganle que han sido 1000 testimonios, eran 2000 quetzales en multas. Imagínense si hubieran sido 10,000 testimonios, depende de qué tanto calculara cada licenciado. Era un montón de tiempo. Entonces, eh, así fue como lograron controlar eso. Y ahora ya llevan a los notarios con correa corta, les digo yo, porque lo tienen bien controlado a uno. ¿Verdad? Si uno no entrega algún aviso o algo, sale en el listado. ¿Verdad? Si no entrega el aviso trimestral, sale en el listado. Y digamos, y sí tienen mucho control porque, por ejemplo, yo presenté una vez un testimonio que era de una escritura de, de ampliación. Entonces, que se había dado el aviso de ampliación. Entonces, lo hacen presentar a uno junto con el testimonio, el aviso de ampliación, ¿verdad? Y tiene que hacer uno la anotación al margen de la escritura respectiva. Entonces, ahora, el Archivo General de Protocolo lo tiene bien, 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 bien controladito, ¿verdad? Entonces, Eh, todo esto sale porque a mí mi primera inspección de protocolos me la hizo la sede en Escuintla, ¿verdad? La segunda, a mí 2 inspecciones me han hecho en toda mi vida. La segunda me la hicieron aquí en Guatemala, me la hizo acá. Obviamente no la hace el director del Archivo General de Protocolos, imagínense con la cantidad de trabajo que tiene y cada vez son más notarios, ¿verdad? Entonces lo que optó el Archivo General de Protocolos es que creó una unidad que se dedica específicamente a la inspección de protocolos, ¿va? Entonces contrataron un grupo de abogados y ellos se dedican a hacer, de notarios, perdón, ellos se dedican a hacer las inspecciones de protocolos de la ciudad. Igual hay en los departamentos, ¿verdad? Hay abogados designados del Archivo General de Protocolos para hacer esas inspecciones. Entonces no lo hacen a todos, ¿va, jóvenes? Entiendo que de alguna forma lo hacen por sorteo, ¿verdad? Porque, como les digo, hace casi 20 años en que me hicieron uno, porque mi primera inspección me la hicieron el año que me gradué. ¿No? Por ejemplo, yo me gradué en el 2006, empecé a ejercer 2007, en el 2008 me hicieron a mí inspección, la primera. Y la segunda en el 2021. Entonces, miren, dos me han hecho en todo mi ejercicio profesional. Pero, entonces, ¿quién debe de hacer esa atribución del director del Archivo General de Protocolos? Obviamente, como les digo, en la práctica él lo delegó en una unidad no me acuerdo si es unidad o subdirección, pero bueno, hay un departamento encargado de realizar las inspecciones de protocolos. Tercero, exigir la entrega de protocolos de conformidad y en los casos establecidos por esta ley. ¿Cuándo el director del Archivo General de Protocolos puede exigir que le entreguen un protocolo? Bueno, cuando es objeto de depósito. Bueno, el depósito, si el notario va a salir por más de un año, el notario voluntariamente lo tiene que entregar al Archivo General de Protocolos. Si el notario va a dejar de cartular voluntariamente, o sea, se va a jubilar, por decirlo así, entonces él voluntariamente entrega su protocolo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el notario muere? Cuando muere un notario, la familia del notario o la persona que tenga en su poder el protocolo del notario, tiene la obligación de entregarlo al Archivo General de Protocolos. Porque como se acuerdan que les decía, el Archivo General de Protocolos conserva todos esos protocolos de los notarios fallecidos, esos ya quedan en depósito permanente. Otro caso podría ser en caso de inhabilitación. Si al notario lo inhabilita para el ejercicio, el notario tiene que entregar en depósito el protocolo por inhabilitación al Archivo General de Protocolos. En cualquiera de esos casos, si el notario o la persona que tenga en su poder, según sea el caso, eh, el protocolo no lo entrega,
Entonces, en este caso, el director del Archivo General de Protocolos puede exigir que se lo entregue, ¿verdad? Y si no se lo entregan, entonces incluso puede accionar judicialmente para que le entreguen el protocolo de posición. Entonces, a eso se refiere exigir la entrega de los protocolos de conformidad en los casos establecidos en la ley. Cuarto, guardar y conservar. Miren, son dos cosas diferentes. Guardar significa, o sea, nosotros guardar lo entendemos como guardar algo, ¿verdad? Ponerlo a salvo en una gaveta, en un lugar seguro, ¿verdad? Pero guardarlo en este caso se refiere a la guarda y custodia, ¿verdad? A la guarda, él es encargado de guardarlos. O sea, no se refiere que él los va a agarrar literalmente a ponerlos en una gaveta, sino que se refiere que él es responsable de eso, ¿verdad? Es responsable. Entonces, los protocolos en sí, porque miren, pues él tiene que guardar bajo su responsabilidad los protocolos de los notarios que estén en depósito, los libros de actas, los libros de inventario, los avisos notariales y demás documentos del archivo. O sea, él es responsable de guardar y conservar todos esos documentos. O sea, guardarlos es una cosa y conservarlos quiere decir que él tiene que evitar que se deterioren. Y hay ciertos documentos, como ya vimos, digamos los testimonios, por ejemplo, esos la ley le permite microfilmarlos. Y cuando ya estén microfilmados, después de pasar 10 años, creo que habíamos visto, sí, 10 años, ya los puede incinerar, pero ya están conservados digitalmente, ¿verdad? Ahora, los protocolos, eh, según tengo entendido yo, están en la Corte, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay una bóveda en la cual tienen guardados los protocolos, ¿verdad? Los protocolos de los notarios. Quinto, rendir a los tribunales los informes que le pidieron relativos a los documentos del archivo. ¿Qué es que le pidieron? Pero como corrector me pudieron que le pidieron. Rendir a los tribunales los informes que le pidieron relativos a los documentos del archivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Puede ser que por algún caso, puede ser civil o laboral, mercantil, penal, depende, ¿verdad? Interesa un documento que obra en el archivo. Entonces, la autoridad que está investigando, el juez puede, o el juez puede pedir que que le rindan un informe al respecto. Yo les voy a poner un ejemplo. Fíjense que hace años me llama mi cliente y me dice, fíjate, me dijo que los negocios, aquel se dedicaba a la construcción y los negocios que le venían medio chocones ya. Y entonces un día me llama y me dice, mira, vos, fíjate que necesito que me vengas a hacer un contrato, me dijo, porque nos ganamos una licitación, me dijo, y son 400 y pico de casas y que no sé qué. Y la cosa es que el negocio, pues la verdad es que pintaba muy bonito a jóvenes, porque si ustedes le echan pluma a cada casa, creo que valía, no sé si 15,000 o 20,000 quetzales. Y eran 441 casas. Entonces ya era un negocio grande, ¿va? Pero el detalle era que, digamos, las casas no estaban en el mismo lugar. O sea, construir 441 casas en un terreno, digamos, donde van a estar todas juntas es una cosa. Pero construir 441 casas, una por acá, otra por allá, otra por allá, otra. Eso, pues la verdad es que ya requiere, esa es otra cosa. La cosa es de que al final de cuentas, cuando hubo cambio de gobierno, según mi cliente, él hizo todas las casas, ¿verdad? Pero cuando el ministerio, bueno, entonces
cuando hubo cambio de gobierno, el otro gobierno denunció que había alguna ilegalidad. Mi cliente ya había prácticamente terminado la obra, o sea, él lo único que le faltaba era el último pago. Y cuando estaba para que le hicieran, o sea, él ya había entregado la obra. ¿Ah? Cuando ustedes inician una obra del Estado, les dan un 20% de anticipo para que ustedes inicien la obra. Y luego, conforme avance, o sea, les mandan un supervisor y todo para que les haga una inspección de la obra. Conforme avance, a ustedes les van dando como eh, más pagos, digamos, ¿verdad? Entonces, al final, digamos, ustedes terminan la obra y ahí les hacen ya a ustedes el último avance, digamos, ya es el de 100%. Digamos. Ustedes hicieron un avance del 85%, el último, por ejemplo. Entonces ya cuando entregan la obra, entregan ya su último avance y ese 15% es lo que es el pago que regularmente es lo que termina siendo la ganancia del empresario, ¿verdad? Porque todo lo demás se va pues en sí en la construcción y el empresario pues al final se gana ese último pago, digamos. No quiere decir que no haya ganado un poquito de los demás, pero ese es el pago que él está esperando, que es realmente lo que va a ser su ganancia. Entonces, eso fue lo que ya no le pagaron a mi cliente y para no pagárselo le dijeron que no había. Pero la casa es que cuando el Ministerio Público va a buscar las casas, no las encuentra. Les cuento todo esto porque años después me llama mi cliente, vos me dijo, fíjate que tengo un proceso penal en mi contra, yo necesito tu asesoría. Entonces ahí voy yo de regreso con mi cliente años después y cuando yo le digo, bueno, ¿y contame qué fue lo que pasó? ¿Te acordás de aquel contrato de las 441 casas? Sí, le digo yo, ¿qué pasó? Fíjate, me dijo que hay un clavo, me dijo, me explicó todo lo que les acabo de explicar. ¿Va? Entonces, vamos al Ministerio Público. Cuando yo pido ver el expediente, empiezo a revisar el expediente y de repente, sorpresa, encuentro en el expediente una copia de mi escritura. Bueno, le doy un par de ojeadas más y aparece una solicitud donde el Ministerio Público le está pidiendo al director del Archivo General de Protocolos que le mande copia del testimonio especial de esa escritura que yo mandé. Y más adelante estaba eh, el testimonio que remitió el Archivo General de Protocolos con un respectivo informe, en el cual establecía que en tal y tal fecha yo había presentado el testimonio de la escritura y básicamente que había cumplido con esas obligaciones. Entonces, todo esto se los cuento yo porque cada vez que un tribunal le pide, o en este caso al Ministerio Público, porque por disposición de la ley el Ministerio Público está a cargo de la investigación de un proceso penal, que era el caso, ¿verdad? Le va a pedir informes al director del Archivo General de Protocolos y este está obligado a dárselos. Cambia esto. Sexto, cuidar que los índices, testimonios especiales, esa coma la puse donde no era. Y avisos notariales sean empastados con la separación debida. Entonces, miren todos los testimonios, índices, testimonios especiales o avisos notariales, tienen que estar debidamente empastados. El archivo se tiene que cargar de empastado. Séptimo, extender recibos de todos los documentos y avisos que reciba de los notarios en la misma fecha de su recepción. Bien, esto es importante. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que nosotros cuando realizamos una escritura, matriz, un acta de protocolación, una razón de legalización de efectos. Nosotros estamos obligados a remitir al Archivo General de Protocolos un testimonio especial. ¿Se recuerdan que ya lo vimos ahí en el artículo 37? Entonces,
Entonces, no, 37 no, perdón, jóvenes, 27. Ya estoy, pues que no me sonó 37, a mí 27, perdón. Entonces, cada vez que nosotros entregamos el testimonio especial, el director del Archivo General de Protocolos, del Archivo General de Protocolos, digamos, está obligado a, en el acto, entregarnos un recibo. Y ese recibito, eh, si nosotros entregamos varios, por ejemplo, que yo hice eh, las escrituras de la 1 a la 15, y yo entrego todos esos testimonios seguidos, entonces puede ser que me los den todos en un mismo recibo, de la 1 a la 15. Ahora, si las entrego por separadas, pues obviamente voy a tener un recibo por cada escritura que yo entregue. Entonces, pero lo interesante acá es de que por cada testimonio especial que yo presente al Archivo General de Protocolos, ellos me tienen que dar un comprobante, un recibo, ¿verdad? Un comprobante de que yo entregué ese documento. Y ese comprobante yo lo debo agregar a mis atestados, ¿verdad? Al final del protocolo, ahí ponemos nosotros todos los atestados, ¿verdad? Lo mismo sucede con los avisos. Por ejemplo, si yo doy un aviso de escritura cancelada, un aviso de ampliación, un aviso de trimestral, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos esos avisos, a mí, al momento en que yo lo entregue al Archivo General de Protocolos, ellos me van a dar un respectivo comprobante también. Y ese comprobante también lo tengo que presentar yo en los atestados respectivos. ¿Estamos bien? También lo debo agregar yo a los atestados. Entonces, de todo documento que yo vaya a presentar al Archivo General de Protocolos, sean avisos o sean testimonios especiales, a mí me tienen que dar mi respectivo comprobante, ¿verdad? En el mismo momento en que yo lo estoy entregando. Octavo, registrar los poderes y toda modificación o revocatoria de los mismos en riguroso orden cronológico, para lo cual llevará un libro especial. Este libro especial es bien especial, valga la redundancia, porque es un libro electrónico. Entonces, por eso el Archivo General de Protocolos, el registro de poderes del Archivo General de Protocolos, eh, ese es el único registro que no nos va a pedir un duplicado cuando nosotros vayamos a registrar un poder. ¿Por qué? Porque el archivo es electrónico, entonces por eso no tienen copia, sino que el registro lo hace electrónico. ¿Va? Mandato realizado en escritura número tal, de fecha tal, autorizada en tal lugar, por el notario tal, mandante tal, mandatario tal, tipo de mandato, mandato general con representación. ¿Va? Se le da algunas facultades especiales, pues ahí se hace la anotación. Pero todo es electrónico. Lo que les quiero decir es de que todo lo guardan en una base electrónica. Entonces miren todos los poderes, ¿verdad? Los mandatos, modificaciones o revocatorias de los mismos, en orden cronológico. Noveno, anotar al margen de los instrumentos que obran en el archivo las modificaciones que sufran en las cuales tenga conocimiento por el aviso del notario autorizante. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a las escrituras de ampliación o a las escrituras de modificación. Por ejemplo, yo realicé una sociedad anónima. Entonces, un año después, mis clientes deciden que quieren ampliar la escritura social. Entonces, miren, yo voy a hacer una modificación de la escritura original. Entonces, cuando yo haga una modificación como esta escritura nueva que yo estoy haciendo, modifica otra que yo hice antes. Entonces yo estoy obligado a que al margen de la escritura original le voy a poner que esta fue modificada por una escritura posterior. Eso lo voy a colocar yo al margen, yo como notario. Pero como notario tengo la obligación de avisarle al director del Archivo General de Protocolos, porque se acuerdan, cuando yo hice la escritura de sociedad, yo le mandé un testimonio especial.
Y ahora yo lo estoy modificando, entonces también le voy a mandar un testimonio especial. Pero la ley me obliga a que yo le tengo que además mandar un aviso. Es bien sencillo, señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento de la ley, a usted aviso que la escritura pública número 26 de fecha tal y tal, autorizada por el inscrita notario en el año, supongamos de que fue una escritura de 2020, fue modificada o fue ampliada, según sea el caso, por la escritura pública número 6 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 23 de octubre de 2004, casi le pego. 24 de octubre de 2023. Pues miren, es un aviso sencillo, pero ese aviso sirve para que el director del Archivo General de Protocolos haga los cambios correspondientes, haga las anotaciones correspondientes en los documentos que ven en el archivo. Miren, la idea es que los documentos, las copias, pues los testimonios especiales que tiene el Archivo General de Protocolos estén lo más exactos posibles a los documentos originales que yo tengo en el protocolo a mi cargo. Y entonces por eso les hacía el énfasis yo hace un rato de que el Archivo General de Protocolos actualmente controlan mucho, hay un control muy estricto de todos los testimonios, avisos que los notarios tengan que presentar, ¿verdad? Entonces, a mí me pasó, ¿verdad? Mandé un procurador y al rato me estaba llamando, Ligia, que fíjese que me están diciendo que no me van a aceptar el testimonio. ¿Por qué? Ah, porque es que dice que no he presentado, que no traigo el aviso de ampliación. Bueno, regresate a la oficina y tratamos de hacer el debate de regreso, ¿no? Entonces no se lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos querían, y como era una escritura de modificación, tenían que tener el aviso, ingresar los puntos prácticamente, ¿no? Entonces, para eso sirve ese aviso. Miren, anotar al margen de los instrumentos que obran en el archivo las modificaciones que sufran en las cuales tengan conocimiento por el aviso del autorizante. Yo ahí les puse que ver artículo 36 del Código de Notariado. Ese artículo ya lo leímos, pero volvamos a leer. 36. Aquí está lo que tiene que hacer el notario. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra que la adicione, aclare, modifique o rescinda. O sea, miren, la anotación la tenemos que hacer en la escritura original, ¿verdad? En la que hice hace 2 años. También razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiera autorizado. ¿Estamos bien? Entonces, esa circunstancia se la tenemos que avisar a el director del Archivo General de Protocolos para que él también haga las modificaciones respectivas. Décimo, miren, este es especial. El director del Archivo General de Protocolos no puede permitir, ni siquiera con orden judicial, miren que la ley es bien clara en eso, ni siquiera con orden de autoridad judicial, ¿verdad? Puede permitir que sean extraídos los protocolos, testimonios y documentos del archivo. ¿Estamos bien? O sea, ¿se recuerdan? El director del Archivo General de Protocolos, él está a cargo de los protocolos que estén depositados, de los testimonios especiales, de los avisos, de los índices, etcétera. También se recuerdan los expedientes de jurisdicción voluntaria, cuando ya terminó el trámite, los debemos depositar en el Archivo General de Protocolos. Bien.
La cuestión es de que el director del Archivo General de Protocolos es el responsable de todos esos documentos, ¿se acuerdan? Él es responsable de la guarda y de la conservación, leímos hace un rato. Entonces, ¿qué implica esto? La guarda significa guardarlos, protegerlos. Y la conservación, pues, es evitar su deterioro, hacerlos que perduren en el tiempo. Esa es su conservación. Entonces, eh, el director del Archivo General de Protocolos no puede permitir que se saquen esos documentos del archivo. O sea, que llega el fiscal tal y pide que no los puede sacar. Y que un juez ordenó, tampoco. Que la Corte Suprema de Justicia ordenó, no se puede. ¿Por qué? Porque la ley es bien clara. Miren, y esa es una atribución, es una obligación. Él no puede permitir que sean extraídos de su poder los protocolos, los testimonios y los demás documentos del archivo. Ni siquiera con orden judicial. Y, o sea, orden judicial es orden judicial de cualquier autoridad judicial, ¿verdad? Como les digo, es una, sí, pero esos no eran protocolos, pero bueno. Entonces, no quieren al fiscal ustedes, ¿verdad? Mala onda. Yo creo que el único más odiado que Curruchiche aquí en Guatemala es Miguelito, pues. ¿No creen ustedes? Ni el presidente creo que es tan odiado como Miguelito y Curruchiche. Bueno, la Consuelito también está ahí en el top 3. Pero bueno, entonces, yo les decía, ¿verdad? Dura de sacar. Y ahí va a seguir. No creo que vaya a renunciar la doñita. Vamos a ver qué pasa. Bien, entonces miren, ni siquiera con orden judicial pueden permitir que saquen los protocolos y los documentos del archivo. Ahora, si un juez ordenó que se realice algún tipo de diligencia que tenga que ver con esos documentos, entonces sí se puede realizar, ¿verdad? Pero se debe de realizar en la sede del Archivo General de Protocolos en presencia del director del Archivo General de Protocolos. Y es importante porque el director del Archivo General de Protocolos debe de firmar el acta en la que se documente la diligencia que se realizó. ¿Estamos bien? Entonces, miren el numeral 10, importantísimo. No permitir que sean extraídos, aún con orden de autoridad judicial, los protocolos, testimonios y documentos del archivo. Si la autoridad, cualquiera que fuere, o sea, miren, cualquier autoridad, así sea la Corte Suprema de Justicia, tuviera que practicar alguna diligencia, la verificará en el propio archivo, a presencia del director, el cual firmará el acta que se levanta. ¿Estamos bien? Entonces, miren, esos documentos que tiene el archivo ahí en su poder son sagrados, nadie los puede sacar de ahí, los pueden consultar, ¿verdad? Pero nadie los puede sacar del poder del Archivo General de Protocolos, ni siquiera con orden judicial. Y luego nos hace la aclaración, ninguna autoridad, o sea, ninguna es ninguna, ¿verdad? Ninguna. ¿Ven? Si la autoridad, cualquiera que fuere, tuviera que practicarlo, tiene que hacer ahí. O sea, ninguna autoridad se va a poder llevar los documentos fuera del archivo. Cuarto, el cuarto. 11º, dar parte a la Corte Suprema de Justicia de que hay infracción al artículo 37. ¿Se acuerdan? El artículo 37, el que me había confundido hace un ratito, que les había dicho 27 y era 37. Entonces, cada vez que un notario infrinja con una de esas
tiene que dar, informar a la Corte Suprema de Justicia. Además de cualquier otra infracción, o sea, puede ser la del artículo 37 o cualquier otra infracción que cometa el notario, ¿verdad? Todas esas infracciones o faltas, que cometan los notarios y que, pues, el Archivo General de Protocolos se dé cuenta de ellas por motivo de una inspección de protocolos, entonces está en obligación de remitirla, el informe a la Corte Suprema de Justicia. ¿Estamos bien? Entonces, por ejemplo, si ustedes como notarios no cumplen con alguna de las formalidades, incurren en alguna falta, les voy a poner una bien común, una bien común. El notario no manda los avisos trimestrales o le falta algún testimonio. La cosa es que no mandó el aviso trimestral y el notario va a salir publicado en el Archivo General de Protocolos. ¿Se recuerdan ustedes cuál es la consecuencia de salir publicado en el Archivo General, en el listado de notarios, en incompatibilidad con el ejercicio? Pues precisamente es eso, que durante el tiempo que el notario permanezca publicado en ese listado, no puede ejercer. Así de sencillo. Pero hay algunos notarios que parece que fueran nuevos o saber de dónde se graduaron. ¿Verdad ustedes? Eso de saber de dónde se graduaron, lo digo yo de modo sarcástico, ¿verdad? Porque, muchos graduados de mi universidad, de la San Carlos, pues lo digo así abiertamente. Y yo cuando miraba decía, y estos hablarán en serio y hacen esas barbaridades, decía. Pero bueno, después aprendí que no hay que estar criticando, ¿verdad? Porque la verdad que cualquier persona puede incurrir en una de esas. Entonces, fíjense, pues, por ejemplo, una licenciada que yo conocía, ella resultó inactiva y le salió una su escritura y la hizo, ¿va? Pero la hizo y la fecha de la escritura, estaba todavía dentro del tiempo que estaba inactiva. Entonces, tuvo suerte, ¿va? La escritura la presentó al registro y pasó y no hubo ningún problema. Al año siguiente le hacen inspección de protocolos. Entonces están haciendo la inspección de protocolos y le dicen, mire, licenciado, usted del periodo de tal fecha a tal fecha estuvo inactivo. Y durante ese periodo, miren, tal fecha, usted realizó una escritura. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que informar a la Corte Suprema de Justicia. Y miren ustedes la mala pata, porque resulta que la licenciada en su primer año de graduación, como no sé cuántos años antes, había cometido el mismo error. Entonces, la primera vez, la Corte los amonesta, ¿verdad? Los regaña, ¿verdad? Mire, licenciado, la próxima vez que haga eso, lo voy a suspender. Y la suspensión puede ser hasta de un año. Vamos a ver en las sanciones y rehabilitaciones más adelante. La sanción puede ser suspensión hasta por un año. Y en el caso de esta linda que yo les cuento, un año. La suspendieron para el ejercicio de la profesión. ¿Qué? Por estar cartulando mientras ella estaba inactiva. Pero es que también digo yo, es que yo no me di cuenta que estaba, eso fue, es que yo no, ni siquiera me di cuenta que estaba en el listado. Los notarios, uy, creo que aquí lo tengo. Ese listado lo publican en el Diario de Centroamérica, el cual todo abogado y notario está obligado a leerlo, bajo. ¿Por qué estamos obligados a leerlo? Que aquí publican, por ejemplo, los acuerdos gubernativos, o por ejemplo, cuando aprueban una ley, ¿verdad? La ley la publican aquí en el diario oficial. Entonces, todas las leyes nuevas, eh, ustedes aquí las pueden encontrar. Por ejemplo, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad.
aquí en el diario oficial. Y sin mencionar, por ejemplo, los edictos, ¿verdad? Y los demás avisos notariales que pueden ser de interés para nosotros. Pero bueno, el caso es de que acá en el diario de Centroamérica publican el listado, los del Archivo General de Protocolos. Entonces nosotros eso es algo que deberíamos de leer todas las mañanas, ¿verdad, jóvenes? Y ahora ni eso, porque ahora ustedes pueden, digamos, uno puede acceder a la página del Archivo General de Protocolos y ahí verificar si uno apareció o no apareció en el listado. Pero dejen eso, jóvenes, uno sabe si cumplió o no cumplió con las obligaciones notariales, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con eso, porque como les digo, el Archivo General de Protocolos es muy estricto con ese control. Otra que es bien común, fíjense, pues, y la ley no establece que el notario lo tenga que hacer antes, pero va de lógica, jóvenes. Pero lo que les quiero decir es de que la ley no establece que el notario lo tenga que hacer antes, pero sin embargo el Archivo General de Protocolos pues aplica una regla lógica ahí y también reporta eso a la Corte Suprema de Justicia y la Corte también sanciona por eso. ¿Y a qué me refiero? Es al derecho de apertura de protocolo. O sea, la ley establece que ustedes tienen que pagar una vez al año su apertura de protocolo. O sea, lo que no dice es si lo tienen que hacer antes o después, o sea, tiene que ser, pues, dice que ustedes lo tienen que pagar. Entonces, digamos, hay algunos profesionales que son de la opinión de que no importa si lo pagan al principio o después, con que esté pagado es suficiente, ¿verdad? Jalado, digo yo. Porque, digamos, la lógica si me dice a mí, si lo que estoy pagando es un derecho de apertura de protocolo, te estoy pagando para poder abrir el protocolo, o sea, no lo puedo abrir si no he hecho el pago antes, ¿no? Entonces, esa es la lógica que aplica el archivo de protocolos. Entonces, es muy común que aparece que el notario cartuló el día, por ejemplo, 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero, 9 de enero, 10 de enero, y el 12 de enero presentó o pagó la apertura de protocolo. Entonces, miren, hizo 6, 7 escrituras antes de pagar la apertura. Entonces, eso también lo controlan en la inspección de protocolos. ¿Verdad? Y si ellos detectan eso, lo reportan a la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Entonces, hay un montón de faltas en las que el notario puede incurrir que, aunque no tengan especificada una sanción expresamente en el código, igual lo van a reportar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Yo he visto unos notarios que van con un listado como de 15, 20 faltas en el protocolo de un año. 12. Poner la razón de cierre y elaborar el índice respectivo en aquellos protocolos que fueren entregados al archivo y en las cuales el notario no haya podido satisfacer este requisito por causa justificada. Causa justificada, ¿qué puede ser? Por ejemplo, la muerte. Yo me recuerdo, yo llegué a la oficina, yo cuando estudiaba, llegué a la oficina de un licenciado amigo mío, Lick Menéndez, que él me ayudó mucho cuando yo era estudiante, con un montón de cosas, cualquier duda que yo tenía, yo iba y platicaba con él y él siempre me abrió las puertas para ayudarme y asesorarme, hay un montón de cosas. La cosa es de que un día yo, y a Lick le gustaba platicar y yo pues también, y entonces yo llegaba ahí con él y digamos la consulta que tenía que hacerle era de 5 minutos y me quedaba platicando con él una hora, hora y media. Y la cosa es de que un día, pues, platicando, porque, o sea, platicábamos de cosas de la vida, pero también platicábamos de muchas cosas profesionales, digamos, ¿verdad? Porque como les digo, él me enseñaba. Y un día me dice, mire, me dijo, si yo aquí tengo el protocolo de minor, y se refería a otro abogado que tenían ellos la oficina juntos, eh, que había fallecido, el Lick Minor, él murió de así,
sorpresivamente, ¿verdad? Porque él aparentemente estaba bien y todo, y un día pues falleció, ¿verdad? Y súbitamente. Entonces nadie se lo esperaba. Imagínense, ni modo que aquel dijera, voy a hacer unos mis testimonios que hacen falta. Ay, el índice, antes de morirme, no, a uno se muere, en el momento se muere. Entonces, si por algún motivo, por ejemplo, fallecimiento del notario, esto no puede realizar algún testimonio, índice, etcétera, entonces esto lo debe realizar, o una razón de cierre, un empastado de protocolo, ¿verdad? Cualquiera de esas. Esto es obligación del director del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? ¿Alguna duda? Bien, ¿qué vamos a hacer? Bien. Principio de publicidad. El archivo es público. El Archivo General de Protocolos es público. El director del Archivo General de Protocolos va a permitir que cualquier persona que lo solicite pueda consultar la escritura. Y fíjense, aquí sí cualquier persona, ¿verdad? Aquí sí no hay ninguna restricción, ¿verdad? Porque como este ya es un registro público, entonces él no les va a exigir, mire qué interés tiene usted en esto, no, si lo que está ahí es público y él va a dejar que lo consulten y también puede, ya vimos que puede dar copia o puede dar testimonio de dichos documentos, puede permitir que tomen notas, ¿verdad? O que tomen apuntes de los documentos. Estamos bien, todos los documentos son públicos, ¿verdad? La única excepción es el caso de testamentos o donaciones por causa de muerte de personas que no han fallecido, porque en ese caso solo los otorgantes debidamente comprobada su identidad pueden realizar la consulta y también lo puede hacer el notario autorizante. ¿Estamos bien? Ahora, si la persona ya falleció, pues ya le presentamos la respectiva constancia de la inscripción de la defunción de la persona. Y en ese caso, pues ya hay un procedimiento para abrir la plica y ya abierta la plica, entonces ya extienden el, el testimonio o constancia de dicho. Artículo 82. El archivo es público. El director permitirá sin costo alguno a cualquier persona que lo solicite consulta de cualquier escritura o documento dentro de la misma oficina, así como que tome los datos y notas que desee. Si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte de personas no fallecidas, solo podrán ser exhibidos a los otorgantes comprobando su identidad y el notario autorizante. Aquí quiero que le anoten, por favor, ver artículos 22, se los voy a poner aquí en el chat, 22, 68 y 75. Y colóquenle ahí excepción al principio de publicidad. Obviamente, el director del Archivo General de Protocolos va a cobrar honorarios por realizar estos documentos, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, si nosotros le vamos a pedir un testimonio, pues nos va a cobrar el testimonio, ¿verdad? Si nosotros le vamos a pedir que nos dé una certificación de tal documento, pues nos la va a extender, pero nos van a cobrar, ¿verdad? Para el cobro de los gastos y honorarios, el director se va a ajustar al arancel de notarios, ¿verdad? O sea, lo mismo que le pagarían a un notario por un testimonio, por ejemplo, el arancel de notarios establece que por un testimonio
el notario cobra 75 quetzales, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto nos va a cobrar el Archivo General de Protocolos? 75 quetzales, ¿verdad? ¿Estamos bien? El arancel de notario lo encuentran al final del Código de Notariado, allá donde establece arancel, miren. Entonces, básicamente establece que los notarios pueden fijar los servicios que estimen convenientes, pero que si por algún caso no pueden ser fijados o no los fijaron, entonces se debe pagar respecto a arancel. Bueno, entonces, por ejemplo, si ustedes hicieron una escritura para un su cliente no se las pagó, ustedes se la pueden cobrar, ¿verdad? Y se le van a cobrar respecto a arancel. ¿Estamos bien? Entonces, por ejemplo, miren lo que les decía. Artículo, ¿qué sería este artículo? 109. Hay literales y después de los literales hay numerales uno, 2. El 2 tiene un montón de literales. De ahí viene el 3, 4, 5, el 6. Por autorización de testimonio, de un testimonio, 50 quetzales, cuando fuera del protocolo del mismo año en que se solicita, y 75 quetzales por los de los anteriores. Por los testimonios que extiende el director del Archivo General de Protocolos, 75 quetzales. ¿Estamos bien? Entonces, miren, 75 quetzales nos va a cobrar el director del Archivo General de Protocolos por extendernos el respectivo testimonio. Bien, no se nos va a dar tiempo, pero platiquemos de la inspección de protocolos. La inspección de protocolos. Bien, primero, como ya vimos en el numeral 2 del artículo 81, es una de las atribuciones del director del Archivo General de Protocolos hacer la inspección general de protocolos, ¿verdad? Y este título duodécimo lo que nos viene es ampliar esa obligación. Entonces establece que en la capital y en el departamento de Guatemala, en los municipios del departamento de Guatemala, es obligación del director general del archivo, del director del Archivo General de Protocolos, llevar a cabo la inspección de protocolos. Esta inspección se refiere a la inspección ordinaria de protocolos, ¿verdad? Entonces, esa inspección ordinaria que se realiza una vez al año la tiene que realizar el director del Archivo General de Protocolos. En los departamentos la ley obliga a los jueces de primera instancia, pero actualmente lo que ha hecho el Archivo General de Protocolos es que tiene delegaciones departamentales y esas delegaciones se encargan de hacer los, eh, las inspecciones. Incluso yo me acuerdo que hubo un tiempo, yo no sé si todavía lo hacen, porque yo creo que ahora tienen delegaciones en todos los departamentos, pero hubo un tiempo que mandaban delegaciones móviles, digamos, ¿verdad? Mandaban un grupo a Totonicapán, otro grupo a Sololá, otro grupo a Quiché, a hacer inspecciones de protocolos, ¿verdad? Pero yo creo que ya para la fecha, yo creo que ya hay sedes departamentales en todos y ya ellos se encargan de hacer las inspecciones en cada lugar. Entonces, esto se refiere a la inspección ordinaria. Ahorita les voy a explicar qué es eso de ordinaria y extraordinaria. Sin perjuicio de que en cualquier tiempo el presidente de la Corte Suprema de Justicia puede ordenar que se haga una extraordinaria, una inspección extraordinaria de protocolos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, contrata a un grupo de abogados, ellos van a determinar el número, ¿verdad? Para que se encarguen de hacer una revisión especial.
Yo no, miren, yo tengo en casi 20 años de ejercicio, nunca he visto una, ¿verdad? Nunca he visto una extraordinaria. Ordinaria sí, ¿verdad? Ordinaria sí, pero extraordinaria nunca he visto una. Entonces, miren, artículo 84. En la capital, el director del Archivo General de Protocolos y en los departamentos, los jueces de primera instancia tienen a su cargo la inspección y revisión de los protocolos. En los departamentos en que hubiere varios jueces de primera instancia, la inspección y revisión corresponderá a todos conforme a distribución que hará la Corte Suprema de Justicia. Yo me imagino que la Corte Suprema de Justicia no hacía esa distribución y entonces los jueces simple y sencillamente no lo hacían, ¿verdad? Entonces ahora pues lo hace el Archivo General de Protocolos, incluso en el interior. Ahora viene la especial, miren, porque anteriormente estábamos hablando de lo ordinario. Sin perjuicio de lo anterior, el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el departamento de Guatemala como en los demás departamentos de la República. Las relaciones de los notarios así nombrados con el organismo judicial serán reglamentadas por medio de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, miren, tenemos una inspección ordinaria de protocolos, que esta la tiene que hacer el director del Archivo General de Protocolos año con año, ¿verdad? Todos los años. Como les digo, es imposible que le hagan inspección a todos los notarios, ¿verdad? O sea, yo para que ustedes se den una idea, en el Archivo General de Protocolos hay inspecciones de protocolos todos los días. El día que me tocó a mí, cuando yo llegué, yo había un licenciado adentro con la licenciada que me tocaba a mí. Entré yo, me hicieron la revisión a mí. Cuando yo salí, ya estaba el link ahí de la siguiente hora. O sea, yo les digo esto para que ustedes se den cuenta de que ellos pasan todo el día haciendo inspecciones. Toda la jornada laboral se la pasan haciendo inspecciones. Y son como 6 lindas, entre licenciadas y licenciados, ¿verdad? Son como, pasa la que me tenía mira licenciada. Son como 6 asesores que se dedican a eso, o más. No, yo les digo así 6 porque yo vi que habían varios sectores ahí, pero no los conté. Pero, o sea, solo para que se den ustedes, solo en la capital, aparte de los departamentos. Y aún así ellos no logran, pero ni el 1%, creo yo, de las inspecciones de los protocolos hechos en ese año. Entonces, por eso es de que, digamos, a mí me hicieron una inspección cuando me acababa de graduar, me hicieron otra ahorita. A ver cuándo me vuelve a tocar otra. ¿Verdad? Porque como lo hacen por sorteo. Pues, no siempre le toca a uno, pero también he conocido algunos amigos que me han contado que a ellos les ha tocado 3 años seguidos, ¿va? Entonces es cuestión de suerte. Objeto de la revisión. La inspección y revisión de protocolos tiene por objeto comprobar que en el protocolo se hayan llenado los requisitos de forma establecidos en el Código de Notariado. ¿Te recuerdan cuáles son los requisitos de forma? Los requisitos de forma nosotros los vamos a encontrar allá a partir del artículo. Bueno, lo que pasa es de que eh, puede ser incluso desde el artículo 8, porque ellos le controlan a uno que uno tenga el recibo donde compró el papel de la SAT. Por ejemplo, yo tenía, me dijeron, mire, Lick, y el recibo de la compra de papel. Le digo, no, lo que pasa es de que el lote yo lo inicié en el protocolo del año anterior. Y en este protocolo, pues seguí con el papel. Ah, bueno, entonces, mire, ¿será que me puede traer una copia? Entonces me tuve que ir a buscar el protocolo del año anterior, sacarle una copia del recibo y agregarla al protocolo del año que me estaban haciendo la revisión, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos que cumplir con lo establecido en el artículo 8, artículo 9, con el artículo 11, nos revisan que tenemos pagado el,
el impuesto de apertura de protocolo, ¿verdad? Nos verifican que tenga la razón de cierre el protocolo. De ahí nos verifican que todo esté redactado en español, que tenga numeración cardinal, que esté foliado, que no hayan espacios, que no se hayan usado abreviaturas, ¿verdad? Que se haya respetado la numeración fiscal del papel. Los testados, ¿verdad? Nos revisan que los testados estén bien hechos. A ver, Lick, mire, usted aquí testó tal palabra, vamos a ver si la salvó al final, así aquí está, mire, y así, ¿verdad? Testado por testado, o sea, miren, les digo, es una revisión minuciosa de todo el protocolo. O sea, yo llevaba un protocolo como de 105 escrituras ese año. No, miento, no eran 105, eran 76 escrituras ese año. Y me revisaron escritura por escritura, me revisaron todos los requisitos de cada escritura. Primero, le revisan a uno los requisitos del protocolo, o sea, del tomo, y de ahí le empiezan a, a revisar escritura por escritura, que cada escritura cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Entonces, por ejemplo, si hay una escritura cancelada, vamos a ver si te la aviso. Ah, sí, yo la vi. Si hay una escritura de ampliación, ah, mire, esa escritura de ampliación tiene que tener un aviso. Y así, o sea, todo lo van revisando minuciosamente. Minuciosamente. Le revisan a uno los atestados, le revisan a uno el empastado, ¿verdad? Todas las formalidades legales. De ahí se pasan al artículo 29, ¿verdad? Y revisan que uno cumpla con todas las formalidades del artículo 29, incluso las firmas. Vamos a ver, el compareciente tal, ¿dónde está la firma? Aquí está. El compareciente tal, ¿dónde está la firma? Aquí. ¿Ah? Hay un intérprete, ¿dónde está la firma del intérprete? Aquí está. Cuentan las firmas, ¿verdad? O sea, lo que les quiero decir es de que sí es un control minucioso el que le hacen a uno en el protocolo. Entonces, eh, yo la vez pasada platicaba con unos abogados, yo estaba examinando privados y le dicen a un lic, el lic, ahora usted todavía le tiene un lic ya grande, muy famoso. No, mijo, le dijo, yo ya no litigo, ya ni siquiera protocolo abrí, le dijo, porque con todo ese montón de obligaciones que piden ahora, le dijo, ya no me quedaron ganas de abrir protocolo. No, si las obligaciones son las mismas que siempre han existido, lo que pasa es que antes no las exigían, ahora sí. Ahora nos obligan, ¿va? Y nos cuentan las costillas a los notarios. Antes no, ¿verdad? Bien, entonces regresando a la inspección de protocolos. El objeto de la inspección es verificar que el notario haya cumplido con los requisitos formales establecidos en la ley. Artículo 85. La inspección y revisión tiene por objeto comprobar si en el protocolo se han llenado los requisitos formales establecidos en la ley. Clases de inspección. Tenemos tres clases de inspección. Yo ya les hablé de dos. La inspección ordinaria, la inspección extraordinaria. La ordinaria, se recuerdan que se hace una vez al año y es atribución del director del Archivo General de Protocolos. La extraordinaria se hace cada vez que la Corte Suprema, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia o del organismo judicial lo determine. Ahora, hay otra inspección que se llama la inspección especial de protocolo. Esa inspección especial de protocolos es aquella que se hace por delito. ¿Se acuerdan que esa la vimos allá en los primeros días de clases en el artículo 21? Ah, vámonos todos al artículo 21 del Código de Notariado, si recordamos ese artículo 21. Y si se dan cuenta, ahí van a tener una anotación que dice revisión de protocolos especiales. Tengo la revisión especial de protocolos y ahí le tendrían que tener anotado el artículo 86, ¿verdad? Porque ahí están las clases de revisión. Entonces se los voy a leer yo. Salvo para el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. O sea, ¿cuál es esa especial? Es cuando un juez penal
está investigando un delito. Ahora, les explico esto. Ahora, el juez penal no investiga. Lo que pasa es que cuando se creó este código de notariado, estaba vigente otro código procesal penal y había otro proceso penal, que era un proceso inquisitivo, se llamaba. Entonces, dentro de ese proceso inquisitivo, había un personaje que era el juez de instrucción penal. Ese juez de instrucción era un juez que se encargaba de hacer la investigación. Entonces, el juez le ordenaba a la policía, miren, tienen que hacer tal diligencia, y él hacía la investigación, lo que le corresponde ahora hacer al Ministerio Público. Entonces, antes existía esa figura del juez de instrucción penal. Eso ya no existe. Pero esta averiguación sumaria era la investigación que hacía ese juez de instrucción penal. Entonces, el equivalente a esa averiguación sumaria actualmente en nuestra legislación es la etapa preparatoria, que es la etapa de investigación que tiene el Ministerio Público. Entonces, entendemos de que con el nuevo Código Penal se refiere a esa parte del proceso. Y esa parte ahora, antes estaba a cargo de un juez de instrucción, ahora está a cargo de dos personas. O sea, está a cargo del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que la lleva a cabo, pero es controlada por el juez de primera instancia, por el juez contralor de la investigación, ¿verdad? Entonces, ese es el rol del juez de primera instancia, controlar la investigación del Ministerio Público. ¿Se dan cuenta? Antes, un mismo ente era el que se encargaba de realizar la investigación sin control. Ahora no, ahora la investigación la hace el Ministerio Público, pero es controlado por el juez, supuestamente para que haya mayor legalidad y para que el Ministerio Público no incurra en ningún tipo de abusos, digamos. Artículo 86. La inspección y revisión ordinaria se hará cada año y la extraordinaria cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes, debiéndose practicar la inspección y revisión en su presencia. O sea, cuando la corte, cuando el director, cuando el Archivo General de Protocolos, digamos, le solicita a un notario que presente el protocolo para revisión, el notario está obligado a presentar, ¿no? Sin cuestionar. A uno le dicen tiene que presentarse tal fecha a tal hora con el tomo respectivo a tal año. Y ahí va uno con su protocolo, ¿no? Porque uno está obligado, o sea, la ley lo obliga a uno a hacerlo, ¿verdad? Miren, para el efecto, el notario está obligado, es la palabra que utiliza la ley, obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes. Y la inspección se realiza en presencia del notario. O sea, uno está ahí sentado con el notario que le está haciendo a uno la inspección y de ahí le van haciendo unas observaciones y uno también puede hacer las observaciones que uno desee. Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo o sus comprobantes, si el notario no cumple con presentar el protocolo, cuando es requerido por el director del Archivo General de Protocolos, eh, el encargado, el inspector de protocolos encargado de realizar la revisión, lo hará de conocimiento del juez de primera instancia. O sea, ellos pueden accionar judicialmente para que el juez me obligue a mí a presentar el protocolo para la revisión, ¿verdad? Entonces el juez le va a dar 24 horas al notario para que manifieste el motivo por el cual no quiere presentar el protocolo para su revisión y 24 horas después el juez dicta la resolución.
Si la resolución es en el sentido que el notario presente el protocolo, entonces el juez así lo tiene que ordenar, ¿verdad? Se le ordena al notario que presente el protocolo para su revisión, bajo apercibimiento. Miren, y de una vez, el apercibimiento, les digo, es una advertencia. ¿Ah? Cuando el juez me dice, mire, le ordeno que presente el protocolo para su revisión, bajo apercibimiento, ¿no? Bajo la advertencia, digamos, de que si usted no lo presenta, voy a ordenar la ocupación del tomo respectivo y la extracción del protocolo y los comprobantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez puede ordenar que, digamos, que el protocolo que me están requiriendo a mí es el de 2022. Entonces él ordena que me ocupen y extraigan ese tomo del protocolo. A mí no me pueden extraer todo el protocolo, pero el juez sí puede ordenar que extraigan un tomo, por ejemplo. Es este caso. ¿Por qué? Porque el Archivo General de Protocolos me está exigiendo y yo no lo presenté. Me lo ordenó el juez y no lo presenté. Entonces el juez ordena que me ocupen el tomo. Y para el efecto puede auxiliarse de la fuerza pública. O sea, puede ir la policía a quitarme el tomo respectivo. Después me lo van a devolver ya cuando se ha hecho la inspección. Pero hasta ese momento. Si no fuera posible realizar la diligencia en presencia del notario, entonces de igual forma se van a extraer del poder del notario los tomos respectivos y se va a remitir al Archivo General de Protocolos. Si el notario, por su incumplimiento o negativa, da lugar a que se decrete la ocupación o extracción del protocolo, entonces va a incurrir en responsabilidades penales, tanto por el delito de desobediencia como por su condición de depositario del protocolo. Puede ser incluso una apropiación indebida. Habría que analizar ahí. Para este efecto, el juez o la Corte Suprema de Justicia tienen que certificarlo conducente a un tribunal penal para que inicien la investigación del hecho. Todo esto en el artículo 82, jóvenes, es un poquito largo, pero bueno. Ya habíamos leído el primer párrafo, ¿verdad? Donde estaba la inspección ordinaria y la extraordinaria. Si el notario no cumpliere con presentar el protocolo o sus comprobantes o se negare a ello, el funcionario o inspector de protocolo encargado de la inspección y revisión lo hará de conocimiento del juez de primera instancia correspondiente. Quien previa audiencia quedará al notario por 24 horas para que exponga las razones de su incumplimiento o negativa. Dictará dentro de las 24 horas siguientes la resolución que proceda. Si ella fuere en sentido de que el notario presenta el protocolo y sus correspondientes, así lo ordenará, bajo apercibimiento de la ocupación y extracción del protocolo y comprobantes respectivos del poder del notario renuente, para cuyo efecto podrá recurrirse al auxilio de la fuerza pública. Si no fuere posible practicar la inspección y revisión en presencia del notario, el protocolo y comprobantes respectivos serán extraídos del poder del notario y remitidos de inmediato al Archivo General de Protocolos para lo que procedía. Si en el departamento solamente hubiera un juez de primera instancia y fuere este el encargado de la inspección y revisión, acudirá al juez de primera instancia más accesible para los efectos de las diligencias a que se refiere el párrafo que antecede. Esto supongamos de que en Escuintla solo hay un juez de primera instancia civil. Entonces, y este es el encargado de hacer la inspección de protocolos. Y no quieren presentarla, entonces no puede hacer el procedimiento para obligar al notario él mismo. Entonces tiene que ir con otro juez. Para eso va a buscar el juez que esté más accesible. Vemos, el juez más cercano en Escuintla tal vez sería el de Santa Lucía Cochumalguapo, ¿verdad? Creo que sí está más cerca de Santa Lucía que Amatitlán.
Cualquier retardo de un juez de primera instancia en cumplir las obligaciones que se le imponen según los párrafos anteriores deberá ser sancionado por la Corte Suprema de Justicia. El notario que, por su incumplimiento negativa, diere lugar a que se decrete la ocupación o extracción del protocolo, como se indica en este artículo, incurrirá en las responsabilidades penales, tanto por su desobediencia como por su condición de depositario del protocolo, sin perjuicio de cualesquiera otras que fueran pertinentes de conformidad con la ley. Para la deducción de tales responsabilidades, el juez de primera instancia correspondiente o en su caso la Corte Suprema de Justicia deberán sin demora certificar lo conducente al tribunal penal que corresponda. A este último párrafo, anótenle por favor ver 414 y 420 del Código Penal. Se los voy a colocar yo acá en el chat. 414 y 420 del Código Penal. Son los artículos que tienen que ver con la responsabilidad penal del notario. Bien, vamos a terminar el día de hoy aquí, jóvenes. Nos queda pendientes el acta de revisión, la certificación y que el acta no prejuzga sobre la validez del instrumento, sino que solamente forma. Después de esto nos toca reposición de protocolos. Este es un tema bien bonito. Sanciones y rehabilitaciones. Y después de eso solo queda el arancel. O sea que prácticamente en la siguiente clase, el día jueves, vamos a terminar. Mañana no vamos a tener clases, tengo un compromiso. Pero el día jueves terminaríamos el código de notariado. Ya después de esto, ya para notariado, ya solo nos va quedando jurisdicción voluntaria y redacción. Yo les voy a pasar ahí, les estoy preparando un documentito con algunas de las principales cuestiones teóricas. Por ejemplo, bueno, lo de las características y los principios ya lo vimos, pero por ejemplo, lo de la función notarial, todas las teorías de la función notarial, etcétera. Eso es lo que les voy a preparar para que lo lean también, ¿verdad? Solo con lo más necesario, porque casi todo se los he dado en el transcurso de la clase, pero hay algunas cositas que, ¿se acuerdan que yo les decía al principio que les recomendaba que leyeran el libro de Introducción al Derecho de Neri Muñoz? ¿Verdad? Era precisamente por eso, porque en ese libro de Introducción del Derecho, al Derecho Notarial es que están todas esas instituciones del derecho notarial, pero yo les voy a hacer un resumen de ellas y también se las voy a dar. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso, jóvenes? Que ya casi estamos terminando el contenido de derecho notarial y de civil, pues nos quedan algunas cositas por ahí, y de mercantil, ¿verdad? Nos quedan algunas leyes especiales que ver. Ya casi terminamos el, el, el contenido, ¿verdad, jóvenes? Entonces ya tenemos que empezar a preparar su respectivo examen. Ahora, con todo esto que está pasando en el país, yo no sé cómo van a quedar los exámenes, ¿verdad, jóvenes? Estamos ahí pendientes de confirmación todavía. Eh, Vamos a ver qué pasa, pero en cuanto al contenido en sí, ya estamos cerca de terminar, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que para los que todavía no tienen su fecha de examen definida, pues empiecen a, a averiguar ya qué es lo que tienen que hacer para examinarse, porque, pues como les digo, prácticamente ya estamos agotando el contenido, entonces ya deberían de estarse examinando ustedes también. Ah, pero yo entiendo que la situación del país ahorita está difícil y habían suspendido clases, habían suspendido exámenes, entonces ya casi terminamos el año eh, educativo, digamos, ¿no? Entonces no sé si van a haber exámenes este año o cómo lo van a hacer.
Entonces estamos pendientes de... Muy bien. Entonces, jóvenes, sin nada más que hacer constar, terminamos la clase el día de hoy acá y nos vemos el día jueves para terminar el código de notariado primero. Se me cuidan mucho y saludos cordiales. Buenas noches y les subo el video ahorita en un ratito. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.